Chicos, ¿qué tal? Les estoy grabando este pequeño video solamente de manera práctica para poder encontrar la cantidad de masa molar o de número de moles en algún ejercicio, sobre todo en el que ustedes tienen que presentar. Entonces, no nos vamos a detener ahorita tanto en los conceptos de manera teórica, solamente vamos a resolver ejercicios. Entonces, en uno de los ejercicios, en el primero, se pide que calcules la masa molar de los ejemplos siguientes, que son estos: el sulfato de hierro. ¿Ok? Entonces, esta es la fórmula molecular. Vemos Fe es el símbolo del hierro, S del azufre, el O del oxígeno. Ahora lo que sigue, vamos a necesitar una tabla periódica, porque en la tabla periódica nos va a dar el dato de la masa de cada átomo de X elementos que estemos utilizando. ¿Okay? Entonces necesitan tener a la mano la tabla periódica para revisar la masa. Ahora, vamos a comenzar primero. Hagan de cuenta, chicos, que toda esta expresión es la fórmula molecular, entonces te está diciendo exactamente la cantidad de átomos que hay de cada elemento. Por ejemplo, aquí vemos que del hierro no tiene un subíndice aquí, quiere decir que solamente hay un hierro. Acuérdense que aquí hay un 1 que no se escribe, ¿ok? Pero sabemos que es 1, ahí está. Entonces hay un hierro. Y luego está de igual manera el azufre, es un solo átomo de azufre, y el oxígeno sí tiene un subíndice que es el 4. Entonces quiere decir que hay un átomo de hierro, 1 de azufre y 4 de oxígeno. Ahora lo que sigue pues es sumar las cantidades de la masa de cada uno de estos elementos. Entonces en la tabla periódica vamos a encontrar que el hierro tiene una masa de 5584. Los decimales pueden variar dependiendo de la fuente que estén consultando. Lo que sí les tengo que decir es que se utiliza que normalmente estas cantidades de masa se redondean. Entonces, probablemente ustedes las vayan a encontrar en vez de 5584, bueno, quizás lo vean redondeado en un número 56. Entonces, si para ustedes es más fácil redondear o usar decimales, cualquiera de los dos datos es correcto. ¿Ok? Entonces, hay que colocar las unidades correspondientes, chicos. Si estamos hablando de masa, de la cantidad de masa que hay de cada uno de estos elementos, pues entonces hay que colocar lo correcto, que son gramos. ¿Sale? Muy bien, ahora vamos con el azufre. Si ustedes van y consultan la tabla periódica, van a encontrar que la masa del azufre es 32.06, que igual la podemos redondear en 32. Y nos quedan en gramos, ¿sale? Y luego vamos con la del oxígeno. Igual consultamos en la tabla periódica y el oxígeno es 15.999. Entonces esto también lo podemos redondear a 16 gramos. Pero fíjense, este dato que acabamos de obtener aquí es por un solo átomo de cada uno de ellos, ¿sí? Pero no todos ellos tienen solamente un átomo. Entonces aquí vamos a multiplicar. Por ejemplo, el hierro se encuentra nada más un átomo, entonces multiplicamos por 1. El azufre es un solo átomo, también multiplicamos por 1. En el caso del oxígeno, aquí el número, el factor sí va a ser diferente porque estamos viendo en el subíndice que hay un 4, entonces hay que multiplicar por 4. Pues ahora lo que sigue pues es multiplicar las cantidades. Estas pues están sencillas porque son las que ya teníamos. Todo eso y obtienes la masa que en total tiene toda la molécula de sulfato de hierro en este caso. Entonces colocamos las unidades correctas que son gramos sobre mol, que quiere decir que son 112 gramos por cada molécula de sulfato de hierro. Ahora, lo que sigue... bueno, en este caso el primer problema a ustedes lo que les está pidiendo es calcular la masa molar, que efectivamente sería esta. ¿Sale? Entonces la masa molar ahí sería del sulfato de hierro 112 gramos por cada molécula de sulfato de hierro. Entonces estas son las unidades adecuadas para esta ocasión.
Chicos, en el siguiente ejercicio nos están pidiendo calcular la masa en gramos de algunos compuestos. Bueno, son 2 compuestos. Yo aquí nada más les estoy dejando el primer caso para que ustedes hagan el segundo. Entonces tenemos que el bromuro del magnesio tiene esta fórmula molecular. Tenemos que ir a la tabla periódica para consultar cuál es la masa del magnesio, cuál es la masa del bromo. La coloqué aquí con los decimales que se están utilizando, pero pues se puede redondear como ya habíamos quedado. Una vez que ya tenemos la masa de manera independiente de por cada átomo, pues hay que buscar el factor por el que vamos a multiplicar y eso nos los va a dar el subíndice. Acuérdense, el subíndice es el que me dice cuántas veces se está repitiendo o cuántos átomos de ese mismo elemento hay en un compuesto. Entonces multiplicamos 24 por 1, 80 por 2 y al final pues sumamos. ¿Por qué? Pues que toda esa cantidad de átomos es la que tiene el compuesto y así obtenemos la masa, ¿ok? Que como en el caso anterior, hasta aquí llegamos, pero todavía no hemos terminado de resolver el problema porque nos está pidiendo calcular la masa en esta cantidad de moles. Entonces yo aquí ya estoy calculando que hay 184 gramos. Lo voy a poner acá y vamos a hacer una regla de 3, ¿ok? Siempre es más fácil hacerlo como de manera razonada. Y eso de aprender las fórmulas pues lo podemos dejar para otros casos. Entonces esto quiere decir que 184 gramos de este compuesto, de hecho lo voy a volver a escribir aquí nada más para que se entienda súper bien, hay en una sola mol, porque esas son las unidades que estamos utilizando, 184 gramos por cada mol. Entonces son 184 gramos de bromuro de magnesio por cada mol. Pero pues nosotros tenemos el dato que nos están proporcionando que son 3.52 moles, que nos están diciendo, bueno, si en una mol hay esta cantidad de gramos, entonces en 3.52 moles, ¿cuántos gramos va a haber? Entonces ahora el dato que está acá de este lado es el que necesitamos encontrar. Y como toda regla de 3, entonces multiplicamos los extremos y al final dividimos entre el número que nos está sobrando. Ya teniendo la operación resuelta, pues entonces aquí está nuestro resultado. Ya obtuvimos que en 3.52 moles de bromuro de magnesio hay 647.68 gramos. Y este es el valor por el que se nos está preguntando en el punto número 2, que es la masa en gramos del inciso A. ¿Ok? En el punto número 3, chicos, nos están pidiendo, al contrario del punto número 2, que era en gramos, ahora nos están pidiendo la cantidad de moles y ya nos están dando los gramos. Entonces hay que entender primero que el número de moles en química se representa con la letra N en minúscula, o sea, este dato es el que necesitamos encontrar. Nos están dando los gramos, ahora nosotros esto lo tenemos que pasar a moles, ¿ok? Cantidad de moles. Bien, entonces aquí está bien facilito porque en realidad esto pues es un solo elemento, no es un compuesto. Sabemos que el símbolo del carbono pues es la C mayúscula y entonces simplemente vamos a ir a la tabla periódica para encontrar la masa del carbono. Y tenemos que el carbono tiene una masa de 12.011 gramos. Lo podemos redondear y lo dejamos en 12 gramos. No hay ningún subíndice aquí. Entonces quiere decir que esto se multiplica por 1. Pues nos va a quedar lo mismo. Entonces no hay más datos que sumar. Es decir, pues solamente está el carbono. Así es que esta es la masa del carbono. Ahora nos están pidiendo que calculemos el número de moles. Entonces sabemos que vamos a retomar este mismo dato. Me lo traigo para acá. Estos 12 gramos son por 1 mol de carbono, ¿sale? Este es el compuesto que aunque sabemos que es un solo elemento, en este caso pues solamente está el carbono. Entonces 12 gramos por cada mol. ¿De acuerdo? Aquí, dato importante, me faltó completar la unidad de medida. Entonces nos están dando esta cantidad. ¿Sí? Si ya sabemos que 12 gramos es igual a 1 mol, entonces
288 gramos. Entonces, ¿cuántas moles son? Sí, que es la N al final de cuenta que queremos encontrar. Entonces vamos a resolver la regla de 3. Multiplicamos extremos y dividimos por el dato que nos está sobrando. Y listo. Ya tenemos entonces el número de moles para la cantidad de gramos de carbono que nos están ofreciendo, ¿ok? Fíjense bien, cuando estemos utilizando la regla de 3 es importante cómo acomodamos los datos. Siempre de un solo lado deben de ir las mismas unidades y del otro lado las mismas unidades. Por ejemplo, aquí estamos utilizando gramos. Ok, entonces los gramos los vamos a colocar del lado izquierdo. Y acá del lado derecho estamos dejando los moles, ok. Entonces hay que colocar los moles solo del lado derecho. Si los combinamos, es decir, si aquí en los gramos yo abajo le pongo unidades de mol, pues entonces me va a salir mal el problema. No me va a salir la regla de 3. Tengo que acomodar los datos de manera correcta. Entonces, chicos, este sería el resultado del punto número 3. Chicos, en el punto número 4 hay dos problemitas. Yo les voy a mostrar el del inciso A y ustedes van a hacer el del inciso B. Es simplemente la manera en la que nos están haciendo las preguntas, ¿ok? Estamos siendo un poco repetitivos, entonces lo voy a hacer una vez más para que ustedes vean de qué manera y puedan terminar de resolver el resto de los problemas. Entonces, en el punto número 4, inciso A, dice, ¿cuántos gramos del compuesto hay en 1.50 moles de propano? Esta es la fórmula del propano, C3H8. ¿De acuerdo? Entonces te están pidiendo la cantidad de gramos que hay en esta cantidad de moles. Entonces, para saber primero cuántos gramos hay aquí, pues primero necesitamos saber cuál es la masa en total de todo este compuesto, de una sola molécula. ¿De acuerdo? Entonces, pues hay que hacer el mismo paso que las veces anteriores. Hay que consultarnos, vamos a la tabla periódica a buscar la masa del carbono. Es 12, ya lo redondeamos hace un momento. La del hidrógeno también tiene decimales, pero queda redondeado siempre en 1 gramo. Entonces multiplicamos por los factores según los subíndices que hay en la fórmula molecular. El 12 por 3, el 1 por 8. Ya que tenemos los productos, entonces sumamos las cantidades y nos va a quedar 44 gramos sobre mol. O sea que cada mol de propano pesa 44 gramos. Una sola mol. Pero el problema nos está pidiendo que lo resolvamos en 1.50 moles. Entonces lo vamos a hacer con la misma regla de 3. Este dato lo pasamos para acá, entonces decimos si 44 gramos es una mol de propano, entonces en 1.50 moles, ¿cuántos gramos hay? Y resolvemos la regla de 3 como ya lo sabemos. Multiplicamos extremos y dividimos por el número que nos está sobrando acá. Y al resolverlo, pues vamos a obtener que en 1.50 moles de propano tenemos 66 gramos. Y este sería el resultado que estamos buscando en el inciso A del punto número 4.